Aunque es mayormente conocida por el célebre caso Manises, el municipio de Manises ha sido desde siempre un referente cultural, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del territorio español. Sus famosas creaciones de cerámica la llevaron a tener un gran renombre internacional, y hoy en día cuenta con diversos espacios museados donde poder disfrutarlas. Además, posee una gran conexión con la naturaleza del entorno valenciano por encontrarse junto al paraje del cauce del río Turia. La localidad es, al parecer, un imán para la energía de la abundancia, pues ha sido premiada con el gordo de la Lotería de Navidad hasta en 5 ocasiones. Manises es la puerta de Valencia para todos los viajeros que llegan por vía aérea y también para los que llegan desde el espacio exterior. Pero sobre todo es un pueblo acogedor y diferente, que tras visitarlo deja a todos los curiosos con una sensación especial. Desde la asociación te invitamos a asistir a unas jornadas diferentes, con interesantes ponencias y cargadas de sorpresas, porque Manises no solo es el caso Manises. Pero bueno, al final entendí que todo es perfecto, que en cada momento siempre hay personas que o bien no conocen o bien quieren conocer o necesitan conocer esta terapia, por lo tanto, bueno, pues le di las gracias y evidentemente me encantó venir aquí. Entonces, podríamos empezar a hablar de la terapia regresiva porque si alguien cree que es algo nuevo o es algo de la nueva era o cosas así, está muy equivocado, porque podríamos hablar de Orígenes, que es uno de los padres, junto con los apóstoles, dice el profesor de la historia católica, o de 1200 aproximadamente, o podríamos hablar de Platón, que recordaba su última vida como soldado romano, Aristóteles, que en su escuela llevaban a personas enfermas, los inducían en un sueño para sanarlos. Bueno, pues no me voy a alargar tan atrás, simplemente he querido traer los que yo considero que son relevantes en la terapia regresiva y son personas, sobre todo en la era moderna, que han hecho que la terapia regresiva sea como es hoy en día. Incluso yo diría que peligrosamente fácil, porque hacer una regresión es lo más fácil del mundo. O sea, cualquier persona que esté a nuestro lado nos puede llevar a hacer una regresión. El problema es hacer una regresión sanadora. Quiero decir, en el momento que una persona tiene un síntoma, ya está en el pasado, ya está en el momento que ese síntoma se creó. Está en el origen donde se creó, ya sea en su infancia, en su adolescencia, en su nacimiento, incluso una vida pasada. Pero el problema es llevarlo a ese origen y trabajar lo que hay que trabajar y sanarlo. Porque, como digo, cualquier persona puede decirte, cierra los ojos, túmbate y ¿qué te está pasando? Esa persona va a empezar a decir, estoy en tal sitio, me está pasando esto, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿qué haces con eso? O sea, si no estás formado, evidentemente no sabes trabajarlo, no vas a saber cómo se tiene que sanar eso. Entonces, por eso digo que hacer una regresión es peligrosamente fácil, pero no es lo mismo revivir que recordar, evidentemente. En una regresión lo que hace falta es que la persona reviva esa experiencia, ese hecho, donde va a pasar o va a sentir todas las emociones y todas las sensaciones que se vivieron allí. De manera que cuanto más fuerte, cuanto más somatice ese hecho, más sanador va a ser. Entonces, como digo, voy a hablar muy brevemente de cada uno, porque, como digo, son personas que para mí creo que en la edad moderna fueron imprescindibles para hacer la terapia lo que es hoy en día. Empiezo hablando por el coronel Albert Rochas. Fue un coronel de la Escuela de Ingenieros, director de la Escuela de Ingenieros de París, un gran estudioso del cerebro, donde hacía, aproximadamente por 1890-1900, hacía regresiones con pases magnéticos. Hasta los 70 más o menos siempre se usaba hipnosis. Hoy en día, como luego hablaremos, la hipnosis, por lo menos mi línea, de las 3 que hay, mi línea no uso hipnosis. Yo también estudié hipnosis, pero no la uso en consulta porque no hace falta. Y ahora hablaremos por qué. Y como digo, el coronel Albert Rochas fue una persona que se interesó muchísimo por el estudio del cerebro y durante los últimos años de su vida, sobre todo desde que se jubiló como coronel del ejército, se dedicó exclusivamente al estudio del cerebro y a las regresiones.
escribió un libro, Las vidas sucesivas, donde en algunas partes hoy en día podríamos decir que lo acaban de escribir en este momento, porque aunque en ese momento utilizaba los pases magnéticos, tiene muchas nociones de cómo la terapia hoy en día. Aproximadamente en los años 1950, y de esta persona sí que habréis sabido bastante, Michael Newton escribió La vida entre vidas y el destino de las almas. Este hombre se dedicó a través de todo el mundo, hizo 20.000 regresiones a toda clase de personas y en todos los países. Se vino a Europa, prácticamente en todo el mundo, de las que sacó las necesarias para escribir estos dos libros, pero él usaba la hipnosis en trance, o sea, llevaba a la persona al máximo trance, al Z3 de hipnosis, donde trabajaba exclusivamente el espacio entre vidas que llamamos en terapia. El espacio entre vidas es lo que llamamos cielo, o lo que llamamos Valhalla, o sea, el momento en que dejamos el cuerpo, desencarnamos, subimos arriba al cielo, donde queréis llamarlo, y antes de encarnar de nuevo. Evidentemente estoy hablando de que la terapia regresiva se basa en la reencarnación. Me imagino que eso más o menos queda claro. Por eso digo, entonces, Michael Newton solamente trabajó el espacio entre vidas. Es curioso porque voy a hacer un apunte de que yo personalmente, yo llevo unos 15 años de terapeuta y aproximadamente con unas cerca de 4.000 regresiones. He tenido muchos pacientes que en su vida han oído hablar de Michael Newton y me han descrito perfectamente, cuando estaban viviendo el espacio entre vidas, me han descrito perfectamente lo que cualquier paciente de Michael Newton describe como es el espacio entre vidas. O sea, las clases de los niveles de almas que hay, la evolución que hay entre ellas, cómo se distribuye, o sea, sin conocer, sin saber la existencia de él, ni evidentemente de estos dos libros, me han descrito perfectamente lo que él describe en sus libros. Pero como digo, este hombre solamente trabajó el espacio entre vidas. Después tenemos a Thomas Jefferson. Este hombre fue escritor y investigador. Hacía una terapia que en su momento no tenía ni nombre siquiera. Él fue el primero que le puso el nombre de terapia de reencarnación, porque veía que la gente se iba a unas experiencias de unas supuestas vidas pasadas, donde decían que estaban reviviendo otra vida, otro cuerpo. Y fue el primero que relacionó aproximadamente por el 67-68, 1967-68, fue el primero que relacionó descubrió la relación que hay entre el síntoma que estamos teniendo en este momento y la experiencia que estamos trabajando. Y eso ahora después lo aclararemos un poquito. Stalin Langroth es uno de los padres fundadores de la psicología. Es decir, la psicología tiene 4 fuerzas: la conductista, psicoanálisis, la humanista y la transpersonal. Es uno de los padres de la psicología transpersonal, psicólogo norteamericano, checoslovaco, y fue el que acuñó donde descubrió que la psicología, la última, que era la humanista, se quedaba corta a la hora de hablar del espíritu, del alma. Entonces, pues entre 7 personas, 7 psicólogos, decidieron trabajar, ampliar la rama de la psicología en ese momento, los estudios de la psicología, y nació la psicología transpersonal. Escribió un libro, La mente holotrópica, que cualquier persona que le interese el estudio de la psicología es un libro de universidad. Llegamos a Edith Fiore. Edith Fiore es una psicóloga que tuvo 21 títulos de honoris causa. Imaginaos lo difícil que es un solo título a nivel mundial. Esta mujer tuvo 21 a nivel mundial, pero se los quitaron todos se los dieron cuando empezaron a descubrir lo sanadora que era la terapia que hacía ella, pero cuando empezó a hablar del alma y de lo que se hace normalmente en terapia regresiva, le quitaron los 21. La echaron del colegio de psicólogos de Estados Unidos, pero nos quedó toda su obra y el trabajo que hizo. Escribió, entre otros, estos libros. Usted ya estuvo aquí, Encuentros, y os hago hincapié en La posesión, porque La posesión es un libro que cualquier persona que quiera entender el tema de almas perdidas, entendiendo por almas perdidas, cuando una persona desencarna y se queda aquí.
Es un libro que cualquier persona debería leer. Está descatalogado, pero lo podéis leer. Últimamente, en los últimos años, hay gente que lo está fotocopiando y lo han puesto en las redes. Es un libro impresionante porque te dice cómo trabajar con un alma perdida, incluso en una casa, cómo descubrir si llevas alguna alma perdida que te esté molestando en un momento concreto. Como os digo, si estéis interesados, os aconsejo que lo busquéis porque no merece mucho la pena. Maurice Netherton. Maurice Netherton fue un psicólogo también norteamericano y fue la persona que acuñó el título de terapia de vidas pasadas. Fue el que entendió que no hacía falta la hipnosis. ¿Por qué? Porque cuando un paciente viene a consulta, viene ya con el síntoma, como he dicho antes. Entonces, si viene con el síntoma, quiere decir que ya está en regresión. O sea, si yo, cuando meto la pierna en el mar o en la piscina, empiezo a tener ahogo, a tener asfixia, a faltarme el aire, a tener miedo a morir, estoy somatizando, estoy sintiendo lo mismo que una persona que se está ahogando. Quiere decir que mi inconsciente está recordando un momento que me estaba ahogando, con lo cual ya estoy en regresión. Por lo tanto, esa persona, cuando le digas, cierra los ojos y qué te está pasando, va a empezar ya a decirte, estoy flotando en el agua, estoy dando brazos, aquí hay gente que está flotando en el agua, estábamos en un barco que se acaba de hundir. O sea, te va a revivir una experiencia de un ahogamiento. Maurice Netherton fue el primero que descubrió, que entendió, trabajaba en cárceles, hacía regresiones en cárceles de su país, y investigando, evidentemente, y fue, como digo, el que descubrió que no hacía falta hipnosis. Al principio él también lo hacía con hipnosis, pero a partir de que descubrió que no hacía falta hipnosis, evidentemente la hipnosis se anuló de su línea de trabajo, que es la línea de trabajo. ¿Vale? Brian Weiss, me imagino que será más conocido por todos nosotros. Brian Weiss es el director del Hospital Monte Sinai. El Hospital Monte Sinai es un hospital de referencia a nivel mundial en psiquiatría. Él era psiquiatra y él era el director de psiquiatría del Monte Sinai. Era un detractor total de la terapia regresiva, bueno, de las regresiones. Entonces, no se trabajaba mucho con la terapia regresiva en sí, con ese nombre, pero era un detractor total de la terapia regresiva. Y hasta que un compañero suyo le pasó a una paciente que llevaba meses en tratamiento psiquiátrico y no avanzaba nada. Se lo pasó a él. Después de varios meses, su mujer le ayudaba siempre en la consulta. Después de varios meses, de repente un día con hipnosis, esta paciente se va a una supuesta vida pasada. Él no entendía lo que había pasado, pero la paciente sana. A partir de entonces, él empieza a rayarse bastante y sigue trabajando con esta mujer y ella empieza a trabajar con más facilidad todavía las vidas pasadas. Bueno, a partir de ahí empieza a involucrarse, a estudiar, a investigar y ahora mismo, bueno, pues en los años, el 88 más o menos, es uno de los, quizá el autor más leído y más conocido con relación a la terapia regresiva. Lo que ocurre es que, bueno, Brian Weiss es una de las otras líneas de trabajo, o sea, podríamos decir que una línea de trabajo es Brian Weiss a nivel mundial. Otra línea de trabajo es la de Maurice Netherton y otra línea de trabajo es la anateoresis. Diferencia, Brian Weiss es con hipnosis y trabajan vida actual, infancia, nacimiento y vidas pasadas. Con hipnosis, repito. Anateoresis trabaja vida actual, infancia, nacimiento, con hipnosis. Y mi línea de trabajo trabajamos vida actual, infancia, nacimiento, vidas pasadas, almas perdidas, abducciones. Y sin hipnosis. Es la única terapia que no usa hipnosis. Os he puesto algunos de los libros aquí que, pues, si alguno quería copiar, de los muchos que tiene unos bastantes más. Cualquiera de ellos son libros que merece la pena leerlos. Llegamos al doctor José Luis Cabolli. José Luis Cabolli, formado por Maurice Netherton, es médico cirujano plástico argentino y es el que ha expandido la terapia regresiva a nivel mundial. Ha formado personas, sobre todo médicos, en toda Latinoamérica y el que trajo la terapia también a España cerca del 90 más o menos, 1990.
hasta hoy en día creo que ha hecho unas 15 promociones más o menos, y a la primera promoción pertenece a mi maestro, pero en la siguiente diapositiva saldrá. José Luis Cabolli, como digo, es el precursor, es el que hizo la terapia, la sintetizó hasta el punto que es ahora mismo. Ahora mismo la terapia, si estuvierais terapia regresiva, os puedo asegurar que yo estoy formado en 11 terapias. Cuando descubrí esta terapia, descubrí que había encontrado lo que buscaba. Es una terapia en la formación de un año y medio, es muy, muy vivencial. O sea, cuando termina la formación, prácticamente no sabes ni quién eres porque te cambia la vida completamente. Te cambia los conceptos de todo lo que has aprendido hasta ahora, lo que entendías por una cosa que te ha cambiado. O sea, es mucho, es muy vivencial. Esta persona trajo a España, como digo, la terapia en los 90. El problema que ha tenido es que él vivía en Argentina, por lo tanto está viviendo Argentina y España. Solamente hay una promoción anual, cada promoción son de 24 personas y, como digo, para mí es el maestro de maestros. O sea, es una persona donde cualquier persona que lo conozca, la humanidad que tiene, la humildad que tiene, no tiene límites. Y además, cualquiera de sus libros, tiene entre estos tiene otros cuantos más, aparte de estos, cualquiera de sus libros son lectura obligada de cualquier persona, ya no solamente que tenga inquietudes sobre la terapia regresiva. Por ejemplo, La vida antes de nacer es un libro que se dedica exclusivamente a la vida antes de nacer, o sea, el espacio intrauterino. Nos habla de qué sentimos cuando llegamos a la tripa de mamá, las conversaciones entre gemelos, cómo es el parto, cómo es los 9 meses de que estamos dentro. O sea, nos describe evidentemente con regresiones, pero nos describe absolutamente todo sobre ese espacio. Ese libro, yo sí le diría a cualquier matrona, enfermera que le interese esto, cualquier mujer que quiera ser madre, cualquier mujer que sea abuela, o sea, es impresionante la información que nos puedo dar para entender lo que es el espacio intrauterino. La terapia de posesión espiritual es más o menos como la posesión de Di Fiore, pero un poco más modernizado. Y, como digo, como os he dicho antes, el doctor José López Martínez, médico emergenciólogo de Cartagena, ahora ya está jubilado hace 3 años, fue mi maestro. Él perteneció a la primera promoción de José Luis Cabolli, yo pertenecía a la primera promoción de Juanjo. Entre otros tiene los dos libros estos, La respuesta está en el alma y El eterno presente del alma, lo mismo. Cualquier persona que quiera entender un poco la terapia o conocer un poco el tema, son 2 libros perfectamente entendibles no son para profesionales, sino para personas que quieren empezar a entender este tema. Bueno, ¿y qué es realmente la terapia regresiva? La terapia regresiva podríamos decir que es una modalidad de trabajo terapéutico que utiliza la regresión de la memoria a través del estado expandido de conciencia. Esta podríamos decir que es una acepción académica. A mí me gusta llamarlo la terapia del alma porque realmente los dolores o los problemas están en el alma y es el alma la que hay que tratar. Entonces, no hace falta hipnosis, como he dicho antes, por lo que os he comentado, porque el paciente cuando viene a consulta ya viene en regresión. Como mucho, algunos de los pacientes hay que hacerle una pequeña inducción que puede durar 1 minuto, 2 minutos, pero como digo, es una inducción, o sea, el paciente ni está dormido, ni está hipnotizado, o sea, está totalmente consciente, de manera que si yo toso mientras estoy ayudándole la terapia, el paciente lo va a saber, si hay cualquier ruido por la calle lo va a oír, o sea, el paciente está totalmente consciente y no solamente eso, sino que además se acuerda totalmente de todo. Quiere decir que si yo al paciente me dice el paciente, estoy en una habitación, yo le puedo preguntar al paciente, ¿cómo es la habitación? ¿O qué clase de habitación es? Pues es un salón. Bueno, perfecto. A mí ya no ni esa información siquiera me vale como terapeuta. Simplemente es para anclar un poquito más al paciente en el trabajo. Pero cuando el paciente se vaya a su casa, sí que va a saber y va a recordar que el salón tenía una mesa para 6 personas, que había cuadros, que había ventanas, que había cómo eran las cortinas. O sea, a mí no me lo ha dicho porque yo no se lo he preguntado, pero el paciente ve perfectamente, recuerda perfectamente absolutamente todo lo que ha vivido en
en esa regresión, ¿vale? En ese trabajo. Por lo tanto, como digo, rápidamente podríamos decir que se trata de hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? Bien, ¿qué se puede trabajar con la terapia regresiva? Pues mucho más de lo que pone aquí: enfermedades psicosomáticas, perturbaciones emocionales, trastornos obsesivos, bloqueos, sentimientos de culpa, fracasos reiterados a nivel afectivo material, conflictos de familia, conflictos de pareja, laboral, perturbaciones. Es decir, sería más fácil decir que no se puede trabajar con la terapia regresiva. El único requisito para trabajar en regresión es que podamos entablar una relación con el paciente, con el terapeuta. Por ejemplo, pues un síndrome de Down evidentemente no podría trabajar porque no podríamos interactuar entre nosotros, ¿bien? Pero el resto de personas, cualquier persona puede trabajar. Y no solamente porque me han venido cientos de personas a consultar diciéndome: no, mira, yo es que no he meditado nunca, yo no me he relajado nunca, me da lo mismo. Es que ni siquiera hace falta que creas ni en regresiones, ni en vidas pasadas, ni en reencarnación. No hace falta que creas en nada, porque como les digo yo siempre, la que va a trabajar es tu alma, y tu alma sabe cómo lo que tiene que hacer, que además es la que te traiga a consulta. Entonces, bueno, no me preocupa, y además es que es curioso porque cuanto más incrédulos vienen y cuanto menos conocen de la terapia regresiva, mejor trabajan, más rápidamente entran en regresión y el trabajo es más fidedigno. ¿Por qué? Porque no vienen contaminados con un libro, con lo que tienen que creer. Los peores pacientes que he tenido han sido maestros de Reiki, personas súper espirituales. ¿Por qué? Porque vienen condicionados de que poco menos que tienen que ver a Dios, de que van a ver a su alma subir al cielo, Entonces, cuando vienes condicionado a algo y no llegas hasta ahí, es cuando lo pasas mal. En regresión estás muy nervioso porque no sabes lo que decir al terapeuta y tampoco puedes entrar, ni siquiera te relajas. Entonces, cuanto menos contaminado venga el paciente, va a trabajar mejor la terapia regresiva. ¿Dónde podría estar el origen de la terapia regresiva? Bueno, pues como he dicho antes, el origen del problema que nos está condicionando en este momento puede estar en cualquiera de estos lugares. Puede estar en este momento de nuestra vida. Imaginaos que a una mujer la violen. Evidentemente le va a causar un trauma. Entonces, ese trauma aparentemente está creado en este momento de su vida. Si rascamos en esa regresión cuando trabajemos con esa mujer en la terapia regresiva, seguramente tendremos que ir a una vida pasada, porque tendrá que trabajar también para qué ha tenido que pasar por esa experiencia de violación. O sea, primero vamos a trabajar el trauma que le ha causado esa experiencia, pero para terminar, para trabajar perfectamente ese episodio, habría que ir más atrás y que viera y entendiera para qué ha tenido que pasar por esa experiencia de violación. Porque, aunque os parezca mentira, esa experiencia la eligió ella antes de venir, porque era necesario para su evolución. Incluso, bueno, podríamos meternos un poco más, pero posiblemente haya personas que no les gusta el tema, entrar un poco más profundo en ese tema. Podría estar, por ejemplo, en nuestra juventud. Y me viene una chica, además hace poquito, una chica que me viene a consulta diciéndome, bueno, cuando le hago la historia, me dice que es una persona que es un poco repelente. Y yo soy un poco repelente y además es que ni siquiera me gustaría estar a mi lado. O sea, cualquier persona que tenga a mi lado acaba harta de mí porque soy una persona obsesiva, soy una persona demasiado responsable, soy muy crítica conmigo mismo y con los demás, y quiero que todo salga perfecto y por lo tanto que a los demás lo hagan todo perfecto. Creo que cuando hago mi responsabilidad tengo que llevarlo al límite y también quiero que los demás tengan que llevarlo al límite. Por lo tanto, toda mi familia pues me huye porque bueno, soy demasiado autoexigente y demasiado exigente con los demás. Esto es su historia. Cuando viene a terapia, los ejemplos que pongan los voy a reducir porque una terapia en mi consulta dura 3 horas. Entonces imaginaos contar una terapia solo. Esta chica, de repente, en 2 minutos, me estaba diciendo
En 2 minutos, porque precisamente era una chica que no tenía ni idea de lo que era una terapia regresiva. La había mandado una paciente mía, pero ella no tenía ni idea de lo que yo hacía. Me empieza a decir que está montada a caballo y que es una chica joven, de unos 20, 22 años, que no lleva nada, lleva una piel que le cubre solamente sus partes y está montada a caballo. Bueno, resumiendo un poquito más rápido, era la hija del jefe de un poblado en África, hará unos 200, 500 años. No tenía hermanos, por lo tanto iba a ser la jefa de ese poblado y sobre ella cargaba toda la responsabilidad de ese poblado, de alimentarlos, de cuidarlos, de protegerlos, porque además era la mejor guerrera, o sea, estaba la hija del jefe, era entrenada como la mejor guerrera del poblado. Entonces, ella entendía que la seguridad del poblado era responsabilidad suya. Bueno, pues tiene un amigo que se crió con ella desde pequeña y se gustaban, se querían. Ellos, en principio, cuando eran jovencitos, decían que se iban a casar, que iban a tener hijos, pero mira por dónde un día llega a su casa, o su cabaña, su choza, y su padre le dice que ya le ha concertado matrimonio con otro clan de otra tribu más grande que la suya, y que además, al ser más grande que la suya, también va a servir para que su tribu, su clan, esté protegido frente a otras tribus más grandes. Entonces ella se hunde en la miseria cuando le dice que la quiere casar con otra persona que no es el hombre que ella quería, y cuando se lo dice a la persona, al chico que ella quería, entre los dos planean matarlo. Cuando viene el hijo del jefe de esa tribu, entre los dos lo matan. Al matarlo, el padre se suicida porque había deshonrado al clan. Al haberlo matado, el padre la otra tribu mata a la mitad de los hombres de la tribu de esta chica, al resto los hace esclavos, y ella huye, pero desde la lejanía está viendo cómo su tribu se ha hundido por ella. Entonces, bueno, pues conforme va trabajando esto, y esto es lo que quiero que entendáis, porque es lo más importante de la terapia regresiva, el paciente es el que entiende perfectamente con cada cosa que pasa. Cuando yo le digo, ¿y esto qué te hace hacer en tu vida como tal? Entiende perfectamente la relación que hay entre esto y lo que en este momento de su vida lo está condicionando. Todo, absolutamente todo. Es el paciente el que se da cuenta. Nosotros como terapeutas prácticamente nos limitamos a acompañar al paciente. Y cuando llega el momento traumático, que por eso no se puede hacer una autorregresión, cuando llega el momento traumático, ayudarle al paciente a que entre de lleno en ese momento traumático y a que lo trabaje, evidentemente. ¿Por qué? Porque si no, en el momento que llega el momento traumático, saldríamos corriendo. Entonces, el terapeuta, como digo, nos limitamos a acompañar al paciente, ayudarle a que vaya al momento traumático, pero repito, es el paciente el que va. Yo no le puedo decir vete a este momento o vete cuando te pasa esto, no. Yo le voy diciendo, ve un poco más atrás, retrocedo un poco, y ese paciente que va montando su historia. Y cuando empieza a unir, porque hay veces que no solamente ve la película y la ve desde el principio, no, él va viendo fases, y lo digo porque además como paciente llevo 29 regresiones, va viendo fases, o va sintiendo fases, porque hay personas que no lo ven, solamente lo sienten. Va sintiendo fases y va uniendo, y cuando llega al final, que es cuando nosotros empezamos a que reviva toda el trabajo otra vez, entonces sí que ve ya una unión que responde a todo lo que todo lo que ha ido viendo y lo que ha estado viendo, o sea, lo que le está pasando en este momento de su vida. Sí. En nuestra adolescencia, bueno, esta chica, no os vaya a decir que le quedó esa responsabilidad cuando murió, porque eso es importantísimo. Cuando está reviviendo la vida pasada, sí o sí es obligatorio en terapia regresiva. O sea, no puedes sacar a un paciente de la regresión sin antes revivir la muerte de esa vida que ha estado reviviendo. ¿Vale? Entonces, esta chica se trajo de esa vida el exceso de responsabilidad, el exceso de culpa, porque su pueblo había perecido por ella, y todo lo que esta chica sintió cuando por su culpa pues mataron a todo su pueblo, cayó en desgracia, los hicieron esclavos, etc. La infancia.
La infancia es un momento, bueno, toda la vida es un momento muy traumático. Cualquier persona puede decir, no, si yo soy perfectamente feliz, claro que feliz. Pero si entendemos que un trauma es un hecho traumático asociado a una emoción, que el hecho traumático se olvida, por nuestro cerebro aparta todo lo malo, pero la emoción queda enquistada, entendemos que cuando hay un punto gatillo que nos recuerda a esa emoción, inconscientemente por supuesto, pero nos recuerda, a partir de ese momento empezamos a activar las mismas emociones que sentimos en ese momento. Por ejemplo, un niño, y lo he dicho en la comida, un niño que pierde su balón con 5 años, emocionalmente en ese momento siente la misma emoción que un hombre con 50 años que lo echan del trabajo. Justo en ese momento. A ese niño, 2 minutos después, le puede regalar otro balón y se pondrá contentísimo. Pero en ese momento, la emoción que ha sentido él, en ese momento, traumática para él, esa emoción se ha quedado ahí enquistada. Si en algún momento él pierde algo, por ejemplo, una novia, y digo algo, no refiriéndome a una novia como algo, sino en el momento que tenga una pérdida importante para él, esa persona, ese hombre, lo va a hacer desacerrado, o sea, va a aumentar la pena de haber perdido algo multiplicado por 1000. ¿Por qué? Porque no solamente va a sentir la pena por haber perdido algo o a alguien, sino que su inconsciente va a recordar la pérdida que tuvo en esa infancia. Es un ejemplo como miles que pueden surgir. Imaginaos, un hombre me viene por la adolescencia, un hombre me viene, recuerdo un hombre que me vino con 58 años a la consulta diciéndome que no podía besar, que llevaba toda su vida sin dar besos. Estaba casado, tenía 2 hijas, pero no recordaba cuando había dado el último beso. A mí me extrañó porque además no había pasado nunca. Lo que me extrañaba era que me decía que estaba casado y tenía 2 hijas. 2 hijas. Me dijo que su mujer lo conoció así y que, bueno, pues lo había aceptado. Sus hijas también lo habían conocido así, evidentemente, y que para ella era normal. Pero que ahora había tenido un nieto y que le apetecía cogerlo, besarlo, quererlo. Bueno, pues cuando va a terapia, de repente se ve cuando tenía unos 12 años, 10-12 años, en unos soportales de su pueblo. ¿Sabéis lo que son soportales? Bueno, pues como cualquier plaza que tiene arcos, como si fuera esto de aquí, esto aquí, sí, porque está la pared de aquí y los arquitos aquí por toda la plaza. Vale, pues unos soportales cerca de su casa. Había una chiquita que se gustaba de la escuela y ese verano en vacaciones iban corriendo, vivían cerquita, iban acompañándose, era de noche, se metieron debajo de unos soportales de esos y se dieron su primer beso. ¿Qué pasa? Que a esa niña tenía halitosis. El aliento le olía muy mal y cuando le dio el beso a ese chico, él se retiró muy deprisa la boca y se fue corriendo a su casa. Cuando llegó a su casa vomitó. Ese olor, ese sabor se le quedó en el inconsciente. Al pasar los días, evitaba a esa chica y llegó un momento en que ese momento a él se le olvidó. Pero el inconsciente estaba activo. O sea, no quería acercarse a nadie porque cada vez que inconscientemente se acercaba a una chica, y eso le fue pasando a lo largo de su juventud, en el instituto, en la universidad, cada vez que se acercaba tenía una relación o simplemente quería besar a una chica, automáticamente se echaba para atrás. No sabía por qué, pero se echaba para atrás. En la universidad conoció a su mujer. Se hizo amiga antes de pareja, evidentemente, y le dijo lo que le pasaba, que él no podía besar absolutamente a nadie. Su mujer lo entendió y, bueno, pues vivió con ese problema. Tuvieron 2 hijas y bueno, pues cuando volvimos en regresión al momento traumático, se trabajó y a las 2 semanas me mandó una foto por WhatsApp diciéndome que se estaba comiendo a su hijo a su nieto a besos, dándome las gracias. Porque bueno, pues desapareció el problema, evidentemente. En la infancia lo mismo. La infancia es un momento muy, muy traumático para nosotros. Yo creo que después del nacimiento es lo peor por eso, porque todavía no estamos preparados para
asimilar, nuestro cerebro no está preparado para discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces es un momento en que al ser tan débiles emocionalmente es muy duro. Me viene a la cabeza una niña de 2 años, una mujer que me vino de Madrid a Murcia, me dijo que estaba desesperada porque tenía unos 50 años más o menos, durante toda su vida nunca había sentido placer. Tenía 2 hijos también, ya adolescentes, y nunca había sentido placer con ningún hombre. Había tenido unas cuantas relaciones, pero nunca jamás había tenido placer. Y no sabía por qué era, porque había pasado por psicólogo, había tenido un montón de tratamientos y absolutamente nada. Y bueno, pues simplemente cuando tenía 2 años, su mamá la encontró descubriendo su cuerpo, tocándose. La madre era muy religiosa y a una niña de 2 años le pegó una paliza. Cuando habían pasado unos cuantos meses, la maestra, que era un colegio religioso, le dice a su mamá, la llama por teléfono y le dice a su mamá que por favor controle a su hija porque ya la ha cogido 3 veces tocándose. Claro, pues la paliza le vino ya doble. A partir de ahí, ese tema para ella fue tabú. Entonces, bueno, evidentemente se trabajó y bueno, pues podéis imaginar lo siguiente. El periodo perinatal, perdón, el nacimiento. El nacimiento, como os he dicho antes, para el 90% de las personas es uno de los momentos más traumáticos que hay. Entre el nacimiento y el periodo perinatal podríamos hablar ponencias de semanas, de fines de semana. O sea, pues, de hecho, tengo ponencias exclusivamente de ese periodo porque es el periodo más importante de nuestra vida. El nacimiento, como digo, es de los momentos más traumáticos porque cuando trabaja el paciente el nacimiento, también es obligado preguntarle en el momento de que está naciendo si él quiere nacer. El 90% de la gente te dice que no quiere nacer. Por multitudes de razones. Porque sus padres lo han matado en otra vida, porque saben a lo que vienen y cuando están dentro de los padres todavía están más allí que aquí, con lo cual tienen conocimiento de cómo va a ser su vida más o menos, porque saben lo que vienen a trabajar, porque su madre en el espacio intrauterino lo ha pasado muy mal. Bueno, pues por multitud de problemas no quieren nacer. Incluso cuando te dicen no quiero nacer, le dices ¿haces algo para nacer? Y ahí te pueden contar 40 cosas, que se abren de piernas, que se abren de brazos, que se enganchan arriba, me lleva a decir, bueno, que se echan en un cordón al cuello porque si no respiran no nacen. Por lo tanto, entendemos que existe el suicidio neonatal. O sea, multitud de razones para no nacer. Evidentemente no son todos. Hay muchísima gente que te dice sí, yo quiero nacer, aunque mucha gente se engaña porque aparentemente hemos tenido una vida bonita, una infancia bonita, nuestros papás pensamos que han tenido un espacio, un embarazo bonito, feliz, y en principio, porque el nacimiento se revive 3 veces en regresión, en principio dicen, sí, no, estoy muy bien, quiero nacer, estoy muy feliz, mi mamá está muy feliz, pero cuando la hace revivir por segunda vez, ya no es tan feliz. Ya la mamá no estaba tan feliz. Ya la mamá, en el 6.º mes, como que estaba triste. En el 2.º mes, o cuando se enteró que estaba embarazada, como que no le hizo mucha gracia. Como que además, cuando se entera que está embarazada de una niña, ella quería niño. O sea, ya va empezando a haber problemas y ni os imagináis cada segundo de eso, de un embarazo. Partimos de que cuando nace un bebé, solamente ya, imaginándonos la parte normal, la parte física, lo que todos entendemos, de que estás en la tripa caliente, alimentado, cuidado, protegido, seguro, sales fuera con dolores, te da la palma en el culo, oyes gritos, frío, luces, o sea, solamente por eso lo que conocemos ya es traumático de por sí. Si a eso le añadimos que en ese nacimiento traemos todo el conocimiento que tenemos de antes, pues os podéis imaginar la bomba de relojería que es eso. ¿Bien? El periodo perinatal, o sea, si lo que estamos hablando, vamos a entender que un embarazo son 2 seres
independientes compartiendo un mismo espacio emocional regido por mamá. Eso quiere decir que todo lo que sienta mamá, el bebé lo siente como suyo. Si mamá tiene miedo a los perros, el bebé va a salir con miedo a los perros. Si mamá le tiene miedo a papá porque papá le agrede, nosotros vamos a salir con miedo a papá o con miedo a los hombres o con miedo a la autoridad. O al contrario, una persona que se va a rebelar mucho contra la autoridad. O sea, siempre podemos desarrollar los dos extremos. Pero tenemos que entender que todo lo que sienta mamá nos lo traemos como nuestro. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando somos adultos, o somos juventud, infancia, adolescencia, juventud, adulto, tenemos reacciones iguales que las que tenía mamá. Que muchas veces me dicen, mira, es igual que su madre, claro. ¿Pero por qué? Porque lo que a mamá le hizo reaccionar en esa situación, con una situación análoga o parecida a esa, nosotros vamos a reaccionar exactamente igual. Pero no reaccionamos con nuestras emociones, sino con las de mamá. Entonces, cuando al paciente se le hace nacer de nuevo, dejando todas las emociones y todas las sensaciones que nos trajimos de mamá dentro de ella, hay una liberación emocional de las personas brutal. Brutal porque a partir de ese momento es cuando todos empezamos a ser emocionalmente libres. Nosotros traemos nuestras emociones de nuestras vidas, de nuestra evolución, pero no lo que estamos reviviendo de mamá. ¿Bien? O sea, lo que nos trajimos de mamá es obligatorio dejarlo en mamá. Y muy importante, cortar el cordón umbilical energético que nos une a mamá, porque eso es de por vida. O sea, ese cordón no deja, hasta que no desencarnamos, nos une a mamá emocionalmente. ¿Qué pasa? Que emocionalmente mamá y yo somos uno. O sea, eso no lo perdemos de por vida. ¿Qué ocurre? Pues que cuando arrancamos ese cordón no va a hacer que mamá y yo nos dejamos de querer. El amor que sentimos el uno por el otro va a ser exactamente igual. Pero la independencia emocional ha llegado. O sea, mamá ya no se va a preocupar si yo llego, no va a estar despierta hasta las 5 de la mañana que yo llegue, ni yo me voy a ir fuera y voy a estar todos los días, mamá, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Evidentemente, ella se va a preocupar como hijo, y yo como hijo, o sea, como madre y yo como hijo, pero ya no vamos a tener esa dependencia emocional el uno por el otro. ¿Vale? Entonces, como digo, el periodo perinatal quizás sea el más importante de la vida de cada persona. Y llegamos a una posible vida pasada. Digo posible porque, bueno, pues habrá gente que diga, no existen las vidas pasadas. No lo sé, yo personalmente lo sé que existen. Como he dicho antes, llevo 29 terapias como paciente, pero tampoco me importa si alguien cree o no cree en las vidas pasadas. ¿Por qué? Y me viene al caso una mujer, una profesora de inglés. Digo profesora de inglés porque no quiero que nadie entienda y no quiero que tampoco, con lo que voy a decir ahora, hagan diferencias de listos o tontos o inteligentes o no. Pero que una persona que es bastante coherente con sus estudios y que, bueno, pues que entiende lo que pueden ser las cosas y cómo pueden ser. Esta mujer, cuando me viene a consulta, le digo que si podía, que si creía en vidas pasadas, me dice que no, reencarnación tampoco. Y cuando revive la experiencia que venía a trabajar, se ve, primero me dice una plaza de toros, luego dice que no es una plaza de toros porque no hay toros y la gente no está, la gente van todas prácticamente vestidas igual. Bueno, en resumen, se ve en el coso romano como uno de los primeros cristianos que vivieron que murieron en un coso romano, un anfiteatro, y se la comieron los leones. Y justo en el momento en el que se la comen los leones, renuncia a Cristo. Antes de comerse a los leones, renuncia a Cristo, pensando que, bueno, pues podía salvarla, bueno, pues, el diablo o quien fuese, ¿no? En este caso, el león se la come y muere con el sentimiento de culpa. Eso es lo que vino a trabajar a la consulta. Decía que ella sentía que todo lo que pasaba en el mundo era culpa suya. Absolutamente todo. Y que nunca había podido, una mujer jubilada, ojo, y que nunca había podido ser libre emocionalmente porque siempre había estado pendiente de todo lo que le pasaba a todo el mundo porque se sentía culpable absolutamente de todo. Entonces, la tristeza en su vida era el pan nuestro de cada día. Con eso quiero decir que no necesariamente tienes que creer en vidas pasadas. Y además, también quiero dejar claro que nadie
en casi 4.000 regresiones que llevo como terapeuta, no he conocido nunca ni a un Carlos III, ni a una Nefertiti, ni a un faraón, nunca. ¿Por qué? Porque a nadie le importa lo que eres. Cuando llegas al momento incidental, al trabajo, no te importa lo que eres. Y normalmente la mayoría de los pacientes ni se preocupan en si es o no es. Hay muchas veces que yo a lo mejor le digo, pues, ¿en qué trabajas o qué eres? ¿Cómo te ganas la vida? ¿O cómo vas vestido? Y te dicen, bueno, pues soy un soldado. Un soldado, pues, ¿cómo vas vestido? Aproximadamente, siempre aproximadamente. Y bueno, pues te describen. El otro día, por ejemplo, me describió una chica que no sabía nada de la conquista de América y me describió perfectamente los trajes de los conquistadores. Me decía que llevaba una especie de casco. Dije, pero es un casco muy raro, no es como los de la guerra alemanes. Dice, es como si fuera una cosa así, de punta, luego así también. O sea, me estaba describiendo el traje perfecto perfectamente de uno de los soldados de la conquista de América. Pero bueno, quiero decir que que el paciente reviva una vida pasada, cuando está en esa vida le da lo mismo ser quien sea. Lo que le importa es trabajar el problema que tiene en ese momento, siendo panadero, siendo ama de casa, siendo un músico alcohólico, le da lo mismo. O sea, el problema, y repito, eso me lo dice porque yo se lo pregunto, el paciente ni siquiera le importa. O sea, y hay veces que te dicen, no sé lo que soy. Entonces, bueno, pues le sigues preguntando un poquito más hasta que al final pues te lo dicen. Pero la mayoría de ellos les da exactamente lo mismo si es un conductor, o si es un alpinista, o si es absolutamente igual. O sea, no les importa. Por eso digo que hay mucha gente que dice, no, si te saldrán todos reyes o te saldrán todos. No, nadie, pero no porque no salgan, pues evidentemente habrá habido, sino porque vas a revivir un momento traumático de la vida de una persona. Que sí que es verdad que, por ejemplo, he tenido señores feudales y he tenido mujeres de señores feudales y hijos de señores feudales, donde en esos momentos, por ejemplo, me acuerdo de un hombre que vino que decía que le tenía mucho miedo a la traición, a la traición, que le costaba hacer amigos porque no quería que ningún amigo lo traicionara, por lo tanto le costaba mucho hacer relaciones y que toda su vida llevaba prácticamente solo. Y entonces, precisamente esto revivió un señor feudal en la que en esa época, bueno, pues como me gustase tu tierra, me gustase algo tuyo, pues lo más normal es que te mataran, te envenenaran o cualquier cosa de esas. Entonces, bueno, pues un amigo suyo, que también era otro señor feudal de otro trozo del reino, pues lo mató a él para quedarse con su mujer, quedarse con su reino. Quiero decir que cuando alguien está reviviendo la vida pasada, lo último que le importa, lo último que le preocupa es saber si es un rey, si es una reina o si es que lo que sea. Simplemente lo que preocupa es trabajar eso y, como digo, incluso sin estar hipnotizado, sin estar dormido, pueden estar sonando las campanas del pueblo, si ahora mismo estuviéramos aquí con una persona en regresión, que esa persona no se estaría ni siquiera enterando de que las campanas están sonando ahí enfrente. Solamente se estaría preocupando de que le acaban de clavar una lanza, incluso estaría tumbado, de repente se pondría inclinado y me diría, no me puedo echar para atrás. Y digo, ¿por qué? ¿Es que no lo ves? No hace mucho me decía, bueno, ¿es que no lo ves? Digo, no estoy viendo nada. Dice, pues míralo, que lo puedes ver tú. O sea, estaba a un palmo del suelo. Quiero decirles que ni el mejor atleta tiene esos abdominales. O sea, se tiró más de 20 minutos en una inclinación de 45 grados, porque la lanza que le habían tirado, le habían matado, le salía un palmo por detrás de la espalda. En ese momento, la lanza le impedía echarse para atrás. Y se tiró casi 20 minutos en 45 grados, tumbado, porque no podía. Y decía, es que estoy tocando la madera. O sea, que no me puedo engañar a nadie, estoy tocando la madera. Y bueno, pues se trabajó, se quitó la lanza. Muy importante, cerrar esa herida una vez que hemos quitado la lanza y coser esa herida, porque si no esa herida va a estar igual. Y evidentemente el problema, en este caso físico,
que tenía en la espalda y en el pecho, se le va. Bien. Bueno, pues sin antes, no me querría ir sin antes decir que no hace terapia quien tiene problemas, porque problemas tenemos todos. Hace terapia quien quiere sanarlos. Si tenéis alguna pregunta. Preguntas, claro que hay muchas preguntas que hacerte. Sobre todo vida entre vidas, cuando estás embarazada, el bebé, bueno. Gracias, don Emilio, por su ponencia, le felicito. Y quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Por qué un alma desencarnada, justo después de la muerte física del cuerpo material, por qué decide quedarse en este entorno, en este plano? Por multitud de razones. Un alma, cuando desencarna, si recordáis, habéis visto toda la película de Oz, es totalmente real. O sea, una persona que muere, aquí está la luz, y la ve. Habrá familiares seguramente, o familiares, o ángeles, o quien sea, que han venido a esperarlo, porque nadie muere solo. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando la persona ve la luz, vamos a la luz y nos ayudan a hacer el tránsito. Pero si hay un nieto que nos dice, abuelito no te vayas, papá no te vayas, que voy a hacer sin ti, una mujer, una hija, a la luz le dan por saco. Es más importante nuestra nieta, nuestra hija, nuestra mujer. Entonces, una vez que dejamos de mirar a la luz o dejamos de verla, a partir de ahí es tan difícil volver a verla como para cualquiera de los que estamos aquí ver muertos. O sea, si no le ayudamos a un ser así a ver la luz de nuevo, él no lo va a ver. Por lo tanto, una vez que dejamos de ver la luz, nos quedamos aquí. El siguiente paso, ¿cuál es? Que la nieta me ha dicho, abuelito, no te vayas. Entrar en el campo vibratorio de la nieta para ayudarle a crecer, para ayudarle a que no esté triste, para ayudarla, para cuidarla. ¿Qué ocurre? Que cuando entramos en su campo vibratorio, nos damos cuenta de que hemos entrado en una habitación que me decía un hombre, un ser, una alma perdida. Dice, tú imagínate que estoy en una plaza de toros, vacía, sentado en una silla, en el centro, sin hablar con nadie durante años. Dice, esa es mi vida aquí. O sea, una vez que entramos en el campo vibratorio de la persona, ya no podemos salir, porque el campo vibratorio es todo como campo gravitatorio. Entonces, nos damos cuenta de que somos un alma perdida digo, porque bueno, algunas de ellas no saben que han muerto, estamos en el campo vibratorio, no podemos salir, no podemos ayudar a nuestra nieta a que se le vaya esa tristeza, pero no solamente eso, sino que eso también nos provoca tristeza a nosotros, con lo cual nuestra tristeza más la tristeza de la nieta, depresión al canto. Eso puede ser uno de los casos, quiero decir, las almas perdidas que se quedan en los campos vibratorios de las personas. Luego están cualquier muerte traumática o repentina, se quedan aquí, pero eso se quedan aquí. Ya no entran en el campo vibratorio de una persona, evidentemente pueden entrar, claro que sí, ahora diré cómo, pero la muerte necesita un tránsito. El tránsito que estamos viendo en la cama, vemos la luz, estamos viendo que viene, primero decimos monstruos, luego vemos a mi abuela, a mi madre, que ha venido a esperarme. Hacemos ese tránsito, nos hacen entender que estamos muriendo, somos conscientes de esa muerte, con lo cual vamos haciendo el tránsito pasito a pasito. El Ninda que llamamos, pasando la negación, todos los 5 pasos del tránsito. Pero si no pasa ese tránsito, o sea, una muerte repentina, es una muerte que hay milésimas de segundo entre la vida y la muerte. ¿Qué ocurre? Que la persona no es consciente de que ha muerto. Repito el mismo ejemplo de vos. Te pegan el tiro y el cuerpo cae al suelo, pero yo no soy consciente de que el cuerpo está ahí. Simplemente yo voy para abajo, me dijo a ella y ella no me oye, me dijo al otro y tampoco me oye. O sea, es decir, que nadie me hace caso, entro en un bucle de locura y bueno, pues a partir de ahí tengo que ir evolucionando hasta que me dé cuenta de que he muerto, porque eso es bastante difícil que una muerte repentina entienda que ha muerto. O sea, recuerdo un chaval que murió en un accidente de tráfico, un chico joven de Murcia, y
el chico estaba dentro del coche, el cuerpo evidentemente, pero cuando yo lo llevo atrás, se había quedado con una mujer, cuando yo lo llevo al momento de su muerte, me dice que ha tenido un accidente de coche. Pero no me dice que ha tenido un accidente, de repente, hostia, el coche como me ha quedado y es de mi padre, me va a matar. Bueno, pues empezamos a trabajar eso, de repente me dice que viene una ambulancia y se lo lleva. Y se lo lleva al hospital donde yo trabajaba en Murcia. Y me dice que entra en el hospital y que va pululando por todas las salas de urgencia. Y digo, pues tendrás a alguien que te conoce, algún enchufe, porque es muy difícil, si no eres trabajador, moverte por urgencias. Y dice, no, yo no tengo ningún enchufe, yo no conozco a quién. Y digo, pues tú me dirás, mira a ver si, por qué te están moviendo por toda urgencia. Y de repente me dice, hostia, porque tengo que decir que era murciano adolescente y hablaba muy mal. Me dice, hostia, hay un tío igual que yo en la cama. Y digo, bueno, pues tendrá algún hermano gemelo, a lo mejor has venido a verlo, porque tú nunca le puedes seguir primero el rollo. Se tiene que dar cuenta él de todo lo que está pasando. Entonces le dije, bueno, pues tendrás algún hermano gemelo. Yo no tengo ningún hermano gemelo. Bueno, pues fuimos avanzando, hasta que en un momento me dice, joder, que me he muerto. Y entonces, bueno, pues trabajamos esa muerte, ¿no? Le ayudé a ir a la luz, porque la diferencia entre el trabajo con un alma perdida con terapia regresiva y un exorcismo es que para nosotros todos son almas perdidas, seres de luz, no son diablos, ni demonios, ni Satanás, ¿no? Aunque algunas veces le hacen creer que son Satanás. Porque hay algunos que les cuesta, es una de las partes más bonitas del trabajo de terapia regresiva, pero también es verdad que es en la causa de que el 95% de los terapeutas formados no quieren trabajar con almas perdidas, porque a veces es muy duro. Yo en mi consulta prácticamente todos los días tengo almas perdidas que llevan los pacientes, porque el 80% de la gente llevamos almas perdidas. A algunos les interfiere más que a otros, pero hay algunos que les cuesta muchísimo ir. Hay una diferencia, esto sería tema para otra, porque diferenciamos distintas clases y las diferentes clases, hay unos que son muy amables, las almas perdidas familiares, amistades, pero hay otros que son bastante, el que es, por decirlo de alguna manera, y con perdón de la palabra, el que es cabrón en vida es cabrón en muerte. Y hay algunos que están en tu campo vibratorio para arruinarte la vida. Entonces, cuando encuentro con una persona de esas que lo que quiere es hacer daño al paciente, es complicado trabajar con ellos. Te puedes tirar media hora de consulta solamente para ayudarla a salir, y media hora de consulta se te puede hacer eterno. Se te acaban las palabras y los argumentos para hablar con ellos, porque además te tienes que poner siempre a su altura. Son gente muy cabreada. O sea, y viniendo al caso este, y sé que no me queda mucho, pero lo termino. Recuerdo una chica, 28 años, 2 carreras, hiperinteligente, y no había tenido roce con ningún hombre. Y digo roce literalmente porque no la podían rozar los hombres. Si a ella la rozaba un hombre, esa ropa iba a la basura. Imaginaos hasta qué punto. En su casa tenía su cubierto, sus platos, todo suyo. Su padre ni siquiera la podía besar, y evidentemente, pues claro, tampoco tenía ni novio ni nada. Bueno, pues en terapia se va a un momento en Oriente donde su padre la vende por 30 monedas de plata a un hombre rico, un hombre muy mayor. Ella tenía 14 años, pero ella estaba enamorada de otro chico de su edad. Este hombre le dice que se casa con ella y que la quiere muchísimo y que nunca la va a obligar a nada, que él va a esperar todo lo que tenga que esperar hasta que ella se enamore de él. Entonces esta chica va creciendo y cada vez se iba enamorando más de su novio, se seguían viendo, y empieza a envenenar a este hombre. Cuando lo envenena ya, cuando en el momento justo antes de morir, es consciente de que ha sido envenenado por ella y porque estaba enamorado del otro chico. Bueno, pues en el momento de la muerte, y eso es uno de los mayores condicionamientos que nos podemos traer como almas, el último pensamiento que tenemos antes de morir, sabes que va a ser condicionante para la siguiente vida. Sí o sí. Entonces, este hombre le echó una maldición a esa mujer y se quedó a esa chica y se quedó con ella en el campo vibratorio de que jamás la volvería a tocar ningún hombre. Entonces, durante las vidas que él vivió, desde que pasó eso, esa persona
Esa chica había reencarnado varias veces, pero este hombre que no había ido a la luz, cada vez que nacía, reconocía la energía y se metía dentro de ella. Y bueno, pues nunca le dejó que le tocara a ningún hombre. Y bueno, pues, a los 2 meses más o menos me enteré de que tenía novio. Con lo cual, bueno, pues la regresión fue efectiva. O sea, que quiero decir que se quedan aquí por múltiples razones y dependiendo para lo que sea, el gran problema es que una vez, como digo, que no dejan de ver la luz, es muy difícil, si no es con alguna cosa concreta, avisarles para que la vean. Si no, es imposible que vayan a la luz. Yo, concretamente, mira, le pregunté a uno, fue un suicida, que se había quedado con una persona, y le pregunté más o menos cuántos años llevas desde que dejaste tu cuerpo la última vez. Y me dijo, de los tuyos, 500. No me dijo cuántas, mira, de los tuyos, 500. 500 años desde que había dejado su cuerpo a desde que se suicidó. ¿Contestado? Gracias. A ti. Rosario. Dame. Vamos a ir con Paula a ver. ¿Qué quiere Paula? A ver si puedo poner este micrófono. Qué bonito que eres. Hola Emilio, gracias por tu estupenda charla. Mira, yo te quería comentar algo de lo que creo que es así, pero sabes que los que trabajamos con estas terapias pues a veces tenemos unas dudas, ¿no? Y yo te quería preguntar, mi teoría es que estas almas perdidas que llevan tantos cientos de años migrando en otras energías solamente pueden entrar en energías de baja vibración, porque en el momento de la muerte hay una baja vibración y nazco con una baja vibración y entonces entra esa energía de alma perdida. ¿Es posible esto o tiene otro funcionamiento? Sí. A ver, puede ser una de las causas. No sé si se me oye. Sí, perfecto. Puede ser una de las causas, pero no necesariamente tiene que ser una persona de baja vibración. Lo que sí tienes que tener es baja vibración no por negatividad, sino por tristeza, por ejemplo. O sea, una persona que vaya a un hospital a ver a alguien que está muy mal, es un familiar, vas a ir evidentemente triste. O a un cementerio, a una cárcel, a un tanatorio, a cualquier sitio donde genere tristeza, creo que no se me oye por aquí, a cualquier sitio que genere tristeza, te va a hacer que tu campo vibratorio se debilite. Por lo tanto, si estás débil, es más fácil que te entre esta gente. Lo que sí que te entra es almas que vibran con la vibración que tú estás vibrando en ese momento. Si tú estás vibrando... No sé qué mucho parece. Sí, si tú estás vibrando en la tristeza, te puede entrar alguien que murió vibrando en esa tristeza. Si tú estás vibrando en la rabia, tú imagínate que vas al trabajo y en un hospital o en un tanatorio, has salido de tu casa, has discutido con tu pareja y sales vibrando un poco en la rabia porque has tenido una bronca fuerte. Cuando tú llegas a ese tanatorio, a ese hospital, a ese cementerio, cualquier persona que haya muerto vibrando en esa rabia reconoce tu energía y entonces hace a la Paula. Y cuando sales de allí llevas una y salen dos. O sea, pero no necesariamente tienes que vibrar. Evidentemente, a mí cuando la gente me dice ¿cómo puedo hacer para que no entre nada en mí? Ser feliz. Es la única forma de ir totalmente protegido. ¿Por qué? Porque cuando yo soy feliz, mi campo vibratorio es una armadura. Entonces rechazo todo lo que es negativo. Es muy difícil, evidentemente, ir con el campo vibratorio las 24 horas del día, los 365 días del año así, ¿no? Pero es la única forma, evidentemente, claro, también hay protecciones, hay oraciones, ahí, bueno, pues cada uno hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros como terapeutas nos enseñan unas protecciones concretas para trabajar con almas perdidas. Yo antes de empezar la terapia me protejo de unas formas y cuando termino me protejo de otras y luego me hago una limpieza. ¿Entendéis? Pero casi todas las terapias, yo en mi consulta, el 80% de las personas trabajan en almas perdidas. O sea, que nada más vienen por rachas. Hay épocas donde trabajas con 100 pacientes y todos llevan almas perdidas. Y hay otra época donde no llevan ninguno. Es decir, que no es... Pero además el trabajo de las almas perdidas
lo mismo, no tiene por qué ni siquiera creer el paciente. Y lo curioso no es la parte de ese trabajo en terapias perdidas, lo curioso y lo que da un poco de repelús, entre comillas, a gente, no es que lleve esa broma perdida, sino que yo le digo al paciente, Paula, tú le prestarías tu voz, una vez que has salido que llevas alma perdida, evidentemente, tú le prestarías tu voz, tu garganta y las cuerdas vocales a ese ser que hay en tu campo vibratorio para que hable a través de ti. Claro, hay gente que dice, no, yo te lo voy a prestar, porque os puedo asegurar que yo he tenido en la consulta mujeres que hablan con voz de hombre, no imitando, mujeres que hablan con voz de hombre y hombres que hablan con voz de mujer. Pero además, que si tú cierras los ojos estás viendo a un hombre, oyendo a un hombre o a una mujer. ¿Entiendes? Luego hay otros que no, que les cambia el timbre, les cambia la voz, pero siempre hay algún cambio de tonos de timbre. Entonces, hay mucha gente, sobre todo cuando me dice alguien, oye, yo puedo decirle a mi madre que venga conmigo, a mi hermana. Entonces yo digo, sí, pero antes tengo que hablar, puede haber cualquier persona, puedes llevarte a toda la familia, pero antes tengo que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque una vez una chica vino a trabajar con su madre, la chica estaba reviviendo una violación de hace 100 años y la madre se echó encima de ella porque estaba sufriendo mucho, sin yo darme cuenta, y en ese momento la chica vio encima de ella el violador que la estaba violando. Empezó a pegarle puñetazos a la madre empezó a gritar y bueno, mi hermana le hizo una consulta. Esto fue hace unos 10 años. Entonces, a partir de entonces, siempre hablo con las personas que quieren acompañar, porque lo primero que les digo, si tú te asustas porque la ves hablar a esta chica, es una chica y la ves hablar con voz de hombre o con voz de mujer, que no es ella, bueno, pues simplemente te levantas, sin intentar no hacer ruido y te vas a la calle y ya está. Pero es un tema muy bonito, porque al final cuando todos entienden que es una alma perdida, algunos que me han llegado a decir, ¡soy Satanás! Imaginaos, se te ponen los pelos de punta en cosa de cuestiones de segundos, pero reacciones automáticamente y dicen, muy bien, encantado, yo soy Emilio, soy terapeuta y estoy aquí para ayudar a la fulanito de tal. Entonces, esa persona que en un momento te dijo, soy Satanás, cuando llevas 15 minutos hablando con él, le has hecho ver la luz, le has hecho entender por qué es bueno que se vaya, por qué tiene que dejar el campo vibratorio limpio, te dan las gracias 1000 veces llorando, si te podían comer a besos te comían. Pero es impresionante el amor que en ese momento hay en la consulta. Yo estoy cerca, creo que no hace falta el micrófono. Mire, yo quería preguntarle, porque usted siempre ha hablado en su ponencia, magnífica por cierto, de la escala humana, pero realmente los humanos somos animales que hemos evolucionado en un sentido e involucionado en otros. A la luz de los conocimientos paleoantropológicos actuales, no sabemos dónde empieza la humanidad y dónde termina la animalidad o viceversa. Entonces, ¿cómo se enfoca el plano de espíritus de animales? Si podría haber una relación biunívoca entre los que nos llamamos humanos y los que nos llamamos animales, que en realidad son otro tipo de animales, porque, repito, los humanos somos animales evolucionados en determinados temas. Y por otra parte, eso cómo afecta al concepto religioso, porque veo que la mayor parte de las cuestiones que usted ha expuesto son, en general, tienen de alguna manera una referencia en creencia, sea del momento que sea. Claro, eso en un animal no se daría. Entonces, ¿cómo se ve el espíritu en los animales? ¿Cómo ha podido evolucionar desde ser un australopiteco a ser un homo sapiens? ¿El espíritu ha ido evolucionando con las personas, con el sentimiento de humanidad? Bueno, pues a ver, yo parto de que todo lo que yo hablo, o más de la mitad, es el conocimiento que a mí me han dado los pacientes. Entonces, en principio, el conocimiento, o lo que a mí me han enseñado los pacientes a lo largo de este tiempo, es que evolucionamos desde piedras, que es la evolución más... O sea, cuando somos piedras, tenemos que en cada momento tenemos que aprender algo en nuestra evolución como alma, entendiendo que el alma nace aquí y aquí deja de, no que muera, sino que deja de necesitar encarnar. De aquí necesita aprender 17 cosas, entre ellas el amor, el perdón, todo eso, ¿no? Entonces, una de las primeras enseñanzas que como alma es el asentamiento, el estar
el dejar de ser luz, el largo denso, el conocer la densidad. Entonces, en esa época somos piedras. Luego tenemos que pasar como vegetales y animales dependiendo de la evolución que nuestra alma. Como animales dentro del reino animal, incluso, por ejemplo, peces, los peces no tienen concepto de familia, pues simplemente el concepto de unidad, o sea, de pertenecer a algo simplemente. Ya somos mamíferos que sí que tenemos el concepto de familia, y de ahí, dependiendo de la evolución, tenemos que ir evolucionando, pues como dices tú, incluso dentro de cada época o cada era, ya no solamente Australopithecus o Neandertal, sino dentro de cada era hay seres más evolucionados que otros, igual que ahora mismo aquí. Fíjate, una persona a mí me dijo, un alma perdida, que había estado en la biblioteca de Alejandría, además murió, yo estaba hablando con él, murió como médico, y me dijo que todos, absolutamente todos, teníamos que pasar por todos los estados de asesinos, asesinados, violados, violadores, robos, nos iban a robar de todo, y que todos teníamos que pasar por todos los estados, pero que el más listo de los humanos no estaba en ningún 7% de la evolución del alma. Quiero decir que esto es uno de los planetas más densos que puede haber dentro de lo que hablábamos esta mañana, más densos dentro del universo. O sea, hay personas que ya no necesitan, que han llegado a la máxima evolución en la Tierra, y la siguiente encarnación es en un planeta más evolucionado que la Tierra. Pero todo dependiendo de la evolución que tenga el alma. Pasarás incluso en la era moderna, pues exactamente igual. Estamos en la era moderna, pero no todos somos iguales. Hay gente que está más evolucionada y otros que menos. Entonces, todos hemos pasado por esa evolución. Pero, llegando al principio de tu pregunta, sería otro tema un poco más ampliado y más, para ampliarlo un poquito más. Pero sí, corto. Bueno. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, la verdad es que nos quedan 2 ponencias. Aunque es mayormente conocida por el célebre caso Manises, el municipio de Manises ha sido desde siempre un referente cultural, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del territorio español. Sus famosas creaciones de cerámica la llevaron a tener un gran renombre internacional, y hoy en día cuenta con diversos espacios museados donde poder disfrutarlas. Además, posee una gran conexión con la naturaleza del entorno valenciano por encontrarse junto al paraje del cauce del río Turia. La localidad es, al parecer, un imán para la energía de la abundancia, pues ha sido premiada con el gordo de la Lotería de Navidad hasta en 5 ocasiones. Manises es la puerta de Valencia para todos los viajeros que llegan por vía aérea y también para los que llegan desde el espacio exterior. Pero sobre todo es un pueblo acogedor y diferente, que tras visitarlo deja a todos los curiosos con una sensación especial. Desde la asociación te invitamos a asistir a unas jornadas diferentes, con interesantes ponencias y cargadas de sorpresas, porque Manises no solo es el caso Manises.